Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y algo que vamos a estar viendo esta noche y viene como parte de todo lo que el Señor está hablando a su iglesia. Cuando hablo de su iglesia, no puedo hablar de solamente esta congregación. Yo creo que esta es una palabra, no esta, pero la revelación completa de todo esto es una palabra que el Padre está hablando en cada rincón de la tierra a su iglesia. Hay una iglesia, tienes que entender, que está escuchando la voz del Padre, que está escuchando lo que el Señor quiere hacer, es más, lo que el Padre quiso hacer desde un principio. Y cuando tú y yo empezamos a escuchar lo que el Padre quiso hacer desde un principio y empezamos a alinear nuestras vidas entre lo que estamos haciendo y lo que desde el principio deberíamos estar haciendo, muchas cosas empiezan a ser confrontadas en nuestro corazón. Pero es buena la confrontación, ¿sí? Y algo que yo estoy convencido que Dios está hablando en cada rincón de la tierra a su iglesia, y por eso es que es necesario entender el que tiene oídos para oír. Porque algunos tienen oídos que no están funcionando para oír. ¿Viste cómo hasta en eso hay, cómo tú puedes tener algo que tú sabes para qué está hecho, pero no lo estás utilizando para eso? Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, y creo con todo mi corazón que esto que vamos a ver esta noche, por la gracia de Dios, vamos a tocar varios pasajes, o si no llego a tocarlos todos, voy a dictártelos para que tú puedas ver. Pero quiero que empecemos acá en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, subraya por favor eso en tu Biblia. En el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio, con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Estoy haciendo énfasis para que tú subrayes de una manera distintiva. No estás solamente siguiendo la lectura conmigo, tú deberías subrayar de una manera distintiva este énfasis que estoy dando otra vez. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, gloria a Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amado Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de poder compartir en este principio, Señor, acerca de este principio. Mas te ruego, Señor, que me permitas compartirlo en el principio, desde el principio. Señor, que mientras estas palabras son vertidas, podamos oír tu voz y nuestro oído se alinea a esa tu voz. Suelto ahora esa palabra de orden, esa palabra de mando, y donde todo oído que esté dispuesto para oír ahora se alinee a la palabra que fue dada desde el principio, antes de la creación del mundo, antes de que fuésemos formados, antes de la caída.
antes de nuestro nacimiento. Y en ese antes de pueda alinearse toda vida que esté escuchando esta palabra bajo la unción del Espíritu Santo. Te lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesús, en el cual nos paramos hoy. Amén. En el principio. Tienes que entender que antes que todo fuese creado, era Dios. Yo sé, algunas de estas cosas nos van a parecer muy elementales, pero necesito llevarte para que tú y yo podamos llegar al punto donde podamos entender que sin el principio nosotros no podemos ser. El problema es que muchas veces estamos viviendo fuera del principio, fuera de cómo Dios creó y originó absolutamente todo. Dios tiene un diseño para absolutamente cada uno de nosotros, y el diseño que Dios tiene no tiene por qué ser el mismo para todos. Si tú ves solamente tus huellas digitales, tú puedes ver de que Dios es tan diverso, tan variado, que en este mismo momento, con casi 6 billones de personas, de seres humanos en todo el mundo, no hay una persona que tenga las mismas huellas digitales que otra. Eso es algo inaudito. Eso es algo que solamente ponte a pensar. Si solamente en los seres humanos, alguien me decía de que las huellas de los perros, por ejemplo, y por ende de los animales, ¿cómo se llama esto? La huella digital está en su hocico. Entonces imagínate, no hay animal terrestre que se parezca a otro, solamente con su hocico. Aquí en su chuño así bien feo que tiene, ahí está impresa la huella digital que Dios les ha dado. Dios es un... Ahora, tú cuando ves a un tigre con otro tigre, ¿sí? Tú puedes ver y decir, estos dos son igualitos. Especialmente si son del tigre, esos son cortados por la misma tijera, ¿muy bien? Pero tú puedes ver y decir, estos son exactamente iguales, estos no tienen ninguna diferencia, pero cuando empiezas a ver más profundamente, hay una diferencia sustancial entre el uno y el otro. De la misma manera Dios nos ha creado a cada uno de nosotros en el principio, pero con un diseño que Él lo había concebido. Quiero volver a leerte este pasaje para que tú puedas considerar en relación al diseño original. ¿Entienden? Sigue conmigo ahí en tu Biblia. En el principio. ¿Sí? Esto tienes que saber de que es mucho antes que Génesis 1.1. Génesis 1.1 empieza diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero esto está, la fecha de esto, el problema es de que no podemos ponerle fecha porque esto está antes de la eternidad, antes del tiempo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba vacía y todo lo demás. Ahí el Señor establece tiempo, y el tiempo lo establece para nosotros entender algo en lo cual nosotros podemos asociar. Pero el principio era el principio del principio de todas las cosas. En el principio, cuando no había absolutamente nada, antes de que Dios crease los cielos y la tierra, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Una traducción que es muy importante que tú puedas considerarla, y te animo, si no la tienes esa traducción, te animo a que puedas buscarla de inmediato, lo antes posible, pero es una verdadera hermosa joya. Muy bien, es la traducción que se conoce como la Biblia textual. Muy bien, la Biblia textual.
Quiero leerte este mismo versículo, el versículo 1, desde la Biblia textual. Bien, y tú vas a ver un poco de diferencias. Dice, en un principio era el verbo. Y el verbo estaba ante Dios. Y Dios era el verbo. Eso si lo meditas un poco, vas a poder llegar a muchas grandes profundidades. La Reina Valera nos dice, en el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios, pero nos dice, y el verbo estaba delante de Dios. Y luego cambia y muta las cosas y nos dice, pero Dios era el verbo. Yo sé, la Reina Valera ya nos dice, y el verbo era Dios. Es lo mismo, pero no es igual. ¿Sí? Ahora mire el segundo versículo. El segundo versículo nos dice, en la Reina Valera nos dice, este, tú tienes que subrayar, vale la pena que lo subrayes, era en el principio con Dios. Ahora, esta otra traducción nos dice, en un principio, estaba ante Dios. Ahora, nos está hablando acerca del principio de todas las cosas. No nos está hablando del principio de Dios. Esto es muy importante que puedan entender, porque el principio de Dios, Dios no tiene principio ni fin. Él es, por eso cuando escribe esto Juan en Apocalipsis y cuando dice Él es el alfa y la omega, tú tienes que entender de que para los griegos esto tenía un sentido pero loco. Porque está diciendo Él es el principio y Él es el fin. Él lo llena absolutamente todo, es todo en todo. Ahora, yo sé que para muchos de nosotros que estamos ahí sentados, wow, o sea, qué profundo, güey. Y no entiendes ni la punta del iceberg de lo profundo que es eso, ¿sí? Pero es que realmente Él lo era absolutamente todo. No está hablando del principio de Dios, porque Dios no tiene principio. Pero nos está empezando a señalar el camino para que nosotros podamos entender el principio nuestro. La Biblia no fue escrita para describirnos a Dios, sino para mostrarnos el camino a nosotros hacia Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces dice, en el principio el verbo estaba delante de Dios. Y dice ahora el versículo 3, todas las cosas por Él. Ahora, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Dónde fueron hechas? ¿Dónde? En el mismo. En Jesús, sí. ¿En qué? En el verbo, sí. ¿En dónde? ¿Quién ha dicho? En el principio. Ahora, esto es muy importante. Voy a ir muy lento, voy a ir así con chubis. Algunos se van a dormir. No me importa si te duermes, acomódate bien, solamente tu cara no me la muestres. ¿Ya? Sí. Pero después los demás necesitan estar muy atentos. Muy bien. Así que si te vas a dormir, te puedes ir más atrás, allá a la esquina, allá donde está Edwin, así bien acurrucado. Ahí no, mentira. Bien. Ok. Pero está diciendo en otras palabras, todas las cosas por Él. Ahora, ¿dónde estaba Él? En el principio. Todo lo que Dios hace tiene un principio. Y es importante, si tú puedes simplemente, yo le pido al Padre que me ayude a poder mostrarte este principio, para que podamos todos nosotros en el Espíritu, a partir de ahora, ser llevados al principio. Mucho de lo que tú y yo hacemos, hicimos. Y si no entendemos esto, seguiremos haciendo, está completamente desligado del diseño original
que Dios tenía para cada una de nuestras vidas. Porque nosotros consideramos nuestro principio en el vientre de nuestra madre. Pero acá el apóstol Juan nos está hablando por medio del Espíritu que hubo un principio antes de que siquiera tuvieses madre, antes de que hubiese la madre de la madre de la madre de tu madre. Y en ese principio, si nosotros somos capaces de volver a ese principio, podemos empezar a escuchar el diseño que estuvo en el Padre. Antes de, mira, cuando la palabra de Dios, es más, esta prédica se va a llamar antes de. ¿Bien? Antes de que la tierra fuese, antes de que el universo fuese formado. En un momento te voy a mostrar algunos pasajes. No sé cuánto vamos a poder comprender en este momento, pero voy a hacer todo el esfuerzo porque lo que sí no quiero perder a nadie. Mientras volvemos al diseño original, de verdad no quisiera perder a nadie. Quisiera que todos podamos de manera individual y de manera congregacional llegar cada uno de nosotros al principio de cómo Dios te concibió. Ahora te digo una cosa con certeza absoluta. Si tú estás aquí, si tú eres parte de este ministerio, y no estoy diciendo de que visitas, de que estás, no, si tú realmente estás, te puedo asegurar una cosa, en el principio eso ya había sido concebido. Para esta hora. ¿Sí? Entonces, todas las cosas, dice aquí, todas las cosas por Él fueron hechas. Subraya por favor esto, por Él. Esta palabra por Él, en el griego, literalmente significa por medio o a través de Él. Por medio o a través de Él. En otras palabras, no había forma de que nada, por eso dice el resto del versículo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. No sé si lo lees así conmigo, suena así como que medio Cantinflas, ¿no? Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Medio que se han confundido en el participio, en el pasado, presente, futuro, ¿no ve? Y todas las, ¿se acuerdan cuando se aplazaban en lenguaje, cuando habían todas esas cuestiones de gramática? El pluscuamperfecto y todo lo demás, ¿no? Todo lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, nada de lo que... ¿Cómo? Necesitamos otra vez entender. Por medio de Él o a través de Él. Ahora, si es por medio, tienes que entender si este es el verbo, y el verbo estaba en el principio. En el principio, Él tuvo un diseño. Antes de hacer la tierra, Él la hace con un diseño. Antes de hacer los cielos, dejemos la tierra un poco en paz, vámonos un poco más, unos buenos billones de años antes. Para nosotros, ¿no? Porque en la eternidad no se cuenta con billones. En la eternidad es lo que fue ya es, lo que es ya fue, y lo que va a pasar ya sucedió. En un momento cuando vayamos a un pasaje vas a decir, por eso no te llevo ese pasaje todavía hasta que entiendas primero esto. Pero cuando Dios creó los cielos, al crear los cielos, los crea con un propósito, los crea con un diseño. Había un diseño en la creación. Dios tenía propósitos en su sola voluntad. Por eso es que después cuando dice el apóstol Pablo, no puede decirle la vasija al alfarero, no hagas así. ¿Por qué? Porque el alfarero sabe lo que está haciendo. Pero muchas veces nosotros andamos diciéndole al Señor, no así. Y el Señor dice, yo sé, papito, mamita. ¿Se acuerdan ustedes cuando José le va a poner las manos a Jacob y le dice, no es así, papá, sino que así? Y Jacob le dice, hijo, yo sé algo que tú no sabes. Porque
lo que Jacob estaba haciendo. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje en Génesis 49, si no me equivoco, o 48? Aquí estaba Efraín a su izquierda y estaba Manasés a su derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque Manasés era el primogénito y Efraín era el segundo. Entonces debió haber bendecido a Manasés con la derecha, porque la mano derecha es la mano de bendición de primogenitura. Y la izquierda tenía menos bendición que la derecha. Pero cuando los presenta así, Jacob cambia sus manos. Y cuando cambia sus manos, pone su derecha sobre Efraín y su izquierda sobre Manasés. Obvio, su padre está, no, papá, este está medio viejo, ya se está muriendo. No así, papá. Y le agarra las manos. En el texto original es que le forzó las manos para que estén de esta manera. Y le dice, no así, papá, sino que así debe ser hecho. Porque Manasés es el primogénito. Y Jacob le dice, yo sé. ¿Por qué yo sé? Porque aun cuando nació después, el diseño original era otro. El plan que había sido establecido en los cielos era muy distinto a lo que estaba ya sucediendo en la tierra. ¿Te das cuenta cómo podemos estar viviendo un antidiseño en nuestras vidas? ¿Qué tal Esaú y Jacob? Y ojo, mientras peleaban en el vientre de su madre, dice la palabra, ellos peleaban y la madre va a pedirle a Dios y le dice, Señor, si así esto va a ser, ¿para qué la vida? Mátame. Y le dice, es que hay dos naciones que están peleando dentro tuya. Pero aun cuando Esaú nació primero, Jacob estaba originalmente diseñado para ser el receptor de la bendición de primogenitura. ¿Por qué? Porque hay un diseño. No sé si ahora están un poquito entendiendo ahora con lo del principio. Déjame darte otro ejemplo. ¿Qué tal Abraham? A quien le dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones. Y entonces ¿el qué hace? Se acuesta con Agar y crea un hijo en la carne. Y da a luz a Ismael, Agar. Y el Señor le dice, lo siento, te has fregado, pero por 13 años más yo no voy a hacer nada, porque este no es el diseño original. Y ahora considera conmigo lo que nunca compartí en Génesis 22. Pero le dice en el versículo 2, en el versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que Jehová probó a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él dijo, heme aquí. Y Jehová dijo, toma a Isaac, ¿tú qué? Unigénito. Pero a Dios se le había olvidado a Dios que Abraham tenía a Ismael. Lo que pasa es de que Ismael no era el plan original de Dios. En el principio siempre fue Isaac el unigénito, nunca Ismael el primogénito. Entonces, muchas veces, en diferentes maneras, de diferentes formas, tú y yo podemos estar viviendo una vida muy cristiana, o muchas veces, bueno, en el mejor de los casos, muy cristiana. En los normales, como saben, cómo viven. Y por eso es de que vivimos así de esa manera, porque estamos viviendo fuera del diseño original. Cuando encuentras el principio y cuando te asocias con el principio, cuando tú vuelves al antes de la creación, antes de los cielos, antes de la tierra, antes de estar en el vientre de tu madre, y eres capaz de regresar en el espíritu al principio, te das cuenta que todas las cosas por medio o a través de Él fueron hechas. Y en el principio, ¿dónde estaba el verbo? ¿Dónde? Muy bien. Estaba
delante de Dios. Eso lo voy a soltar ahí para que un poquito lo mastiquen, lo puedan rumiar y puedan un poco ver. Algunos les va a causar indigestión, otros simplemente los va a pasar y les va a hacer diarrea, así, como si nada va a salir, pero otros van a decir, wow. Porque todo diseño, ¿para qué pusieron esto? No sé. Ojalá hubiera tenido algún diseño antes de que estemos acá tenían. Pero ¿se acuerdan que el anterior domingo les decía cuando haces diseño interiores, una vez de que entras a un lugar que ya está diseñado, es como que, ¿y ahora qué hacemos? Ahora lo sacamos, arrancamos esto. No, lo maquillaremos nomás para que ni se den cuenta. Ahorita lo mira, había habido aquí algo. Y ahora van a empezar a ver nosotros, mira allá también, mira también allá. Mira, no me había dado cuenta. Lo hemos maquillado muy bien, ¿no? Pero cuando tú entiendes el diseño original, todo lo demás se alinea de acuerdo a eso. Todo lo demás, todo, absolutamente todo lo demás en tu vida se ordena. ¿A qué? Al principio. Ahora, si bien hay diferentes diseños, porque son diferentes personas, 6 billones de personas, no creas de que aquí 2 personas van a tener el mismo diseño. Pueden participar de muchas cosas que son similares, pero Dios te ha diseñado de una manera única, particular, peculiar. ¿Leíste el Salmo 139 alguna vez en tu vida? Nos dice, de manera maravillosa ha sido hecho. Mi alma lo sabe muy bien y yo estoy maravillado. Entonces ahí están los bajitos, los chiquititos diciendo, Señor, pero si me hubieras hecho un poco más alto. Y el Señor dice, ¿quién por más que se afane puede agregar un codo a su estatura? Pucha, yo me he afanado y recontrafanado. Y no hay, cuando natura no da. Cuando Dios no lo diseñó. Pero aún habiendo muchos y varios diseños, si todos volvemos al principio, ¿dónde estaba en el principio el verbo? Delante de Dios. Ahora, esa es la clave para que tú averigües cuál fue tu diseño original. Yo no puedo averiguarlo por ti. Conmigo tengo suficiente. Mi tarea nunca es y nunca será, Padre, no voy a escupir muy alto al cielo, pero por el momento no es decirte cuál es tu diseño. Porque no soy Dios. Por medio de Él. Esta palabra también significa en nombre de Él. Entonces, todas las cosas en nombre de Él fueron hechas. Todo lo que está hecho tiene algo del carácter de Dios que ha sido soltado sobre la vida de cada uno de nosotros. Ahora ahí es donde tienes que empezar a averiguar qué cosa del carácter de Él tienes. Algunos, yo soy el que se aira como Dios. No. Ese no es su carácter. Es el resultado de otras cosas, pero no es su carácter. También significa por causa de. O sea, en otras palabras, dice, todas las cosas que han sido hechas con una causa. Tú no estás aquí sin causa. Ahora, que no sepas cuál es tu causa es un serio problema. Pero bendito Dios, no tiene por qué ser tu problema. Si el Señor nos lo permite, ese problema tuyo se puede convertir en la solución de Él.
donde Él te pueda mostrar el diseño original antes de estar en el vientre de tu madre. Es una locura. El último pasaje que voy a llevarte te va a dejar, pero así, wakadú. Porque esté en la palabra. A causa de, pero también, no, vamos a dejarlo ahí. Otro momento hablamos acerca de otras. Pero dice, todas las cosas por Él, por medio de Él, a través de Él, en nombre de Él o a causa de Él, fueron hechas. Ahora mira esto, y sin Él. Ese es el problema cuando aquí lo que Dios está haciendo, está diciendo, en el principio yo hice todas las cosas con un diseño. Pero en el principio es posible que lo que hago, uno esté sin Él. Porque dice, sin Él, nada de lo que dice, a ver, léelo, está ahí adelante contigo. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho. Ahora, ¿viste? Ya ha sido hecho. No está diciendo, sin Él, nada de lo que sería, fue. No, nada de lo que ha sido hecho, ¿qué dice? Fue hecho. O sea, en otras palabras, en el principio, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, a nombre de Él, por causa, con una causa de Él. Pero hay cosas que han sido hechas que pueden estar sin Él. Y sin Él es importante para que tú tomes nota. Esa palabra sin en el griego significa separado o aparte de Él. Separado o aparte de Él. ¿Les trae recuerdo a algo en Juan capítulo 15? Algo que Jesús dice así parecido a esto. Gracias. Yo soy la vid y ustedes son los... Ok, separados de mí. ¿Qué dice? ¿Nada qué? ¿Por qué? Porque separados de Él. Ahora, es posible estar. No está diciendo Jesús de que no puedes estar separado de Él. Simplemente está diciendo, entiende, yo soy la vid. La vid, ¿ustedes saben qué es la vid? La planta de la uva. Y los pámpanos, ¿qué son los pámpanos? Los racimos. Entonces le está diciendo, yo soy la planta que da vida a los racimos y a través mío yo tengo el propósito para el cual has sido creado. Para que puedas llevar mucho fruto. Y es interesante que Jesús toma la palabra como que dice, soy la vid. Y la vid da un solo fruto. No da 2, no da 3, no da 10, no da 15. El único fruto, ¿cuál es? La uva. ¿Saben cuál fue la última palabra de Jesús en la cena con respecto a esa uva? ¿Alguien tiene que saber? No, con esa uva en la última cena. Gracias, Lidia. No voy a beber más de este fruto, sino hasta que lo beba en el reino de mi Padre. Y todos dicen, pucha, en el cielo va a haber pues una preste de esas, pero... Porque dice Jesús que en el reino... Y no entiendes de que la preste tiene que ser aquí en la tierra. Porque venga tu reino aquí a la tierra, hágase tu voluntad aquí en la tierra, ¿como qué? No dice como quisieras que sea, porque en el cielo ya es. Porque el cielo está viviendo bajo el diseño original. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando les hablaba acerca de Moisés, que le dice, sube al monte y baja el diseño, ¿no es cierto?
Baja el diseño, como lo que te mostré, el modelo que te mostré en el monte, eso es lo acá. Eso es bajar el diseño original. ¿Por qué? Porque el cielo ya está ordenado en el diseño. Fuera de mí, nada pueden. Pero, ¿puedes estar fuera de Él? Claro que sí. Podemos, cualquiera de nosotros podemos y muchas veces estamos fuera de Él. Y estamos haciendo un sinfín de cosas, incluso cosas buenas. Incluso cosas muy cristianas, muy creyentes, muy bíblicas. Porque no se trata solamente de hacer lo que es bíblico. Se trata de hacer aquello para lo cual ha sido diseñado a hacer. Yo agarro este celular, ¿sí? Y tiene una carcasa tan buena que tiene un air cushion, ¿sí? Entonces tiene aquí unas burbujas creadas por militares que pueden soportar impactos sumamente fuertes. Entonces, si yo quisiera, yo puedo agarrar este celular y digo, ¿sabes qué? Este clavo lo tengo que clavar y puedo empezar a martillar. ¿Puedo o no puedo hacer eso? Ay, pastor, no lo haga. No te estoy diciendo, ¿puedo o no puedo? Puedo. Pero este celular no ha sido diseñado para eso. Puedo agarrar y poner aquí sobre la mesa y traer un cuchillo y poner aquí una zanahoria y empezar a cortar. Tiene Gorilla Glass 3. ¿Puedo o no puedo hacer eso? Puedo agarrar y si es que está la ventiladora aquí soplando y se está moviendo, puedo agarrar y poner así como pisapapel. ¿Puedo o no puedo hacer eso? Si se me está escapando uno de mis hijos, puedo agarrar y lanzarle en vez de la chancleta y que le golpee y noquea a mi hijo. Es decir, ¿puedo o no puedo? Ay, pastor, la defensoría del pueblo, no digo de la niñez, no puede. Puedo. Pero pregunto, ¿ese era el diseño? De la misma forma podemos estar haciendo con nuestras vidas cristianas muchas cosas. Y cosas que pueden ser incluso hasta necesarias, pero que están fuera del principio, fuera del antes de la creación. Por eso dice, por Él, a nombre de Él, con su carácter, con la causa que Él tenía, porque tenía un propósito, tenía un diseño específico para ti, para cada uno de los tis que están aquí y los que están escuchando por allá también. Pero dice, y sin Él, o separados de Él, apartados de Él. Mira lo que dice, nada de lo que ha sido hecho, porque ya ha sido hecho, pero nada de lo que ha sido hecho, ahora mira esto, nada de lo que ha sido hecho, nada de lo que tú haces fuera de Él, fue hecho en el plan original. Eso para mí me deja desorbitado. Porque cuántas cosas podríamos estar haciendo nosotros que nunca Dios lo pensó para que hagamos. Y nos dicen, lo siento, pero lo que está, y aquí estamos haciendo un montón de cosas, estamos gritando ahí de pronto así como los profetas de Baal, ¿no es cierto? Ahora no creo que estés así, ¿no? pero a ver, te voy a dar un ejemplo un poco más bíblico para que podamos, pero como profeta de Baal, yo no soy profeta de Baal, ¿qué le pasa al pastor? Y aquí se está rayando. Ok, ¿qué tal David?
saltando, danzando, haciendo una fiesta pentecostal de las más neopentecostales que te puedes imaginar. Según de Samuel 6, está llevando el arca del pacto y cada 6 pasos están haciendo un sacrificio. ¡Qué cosa de locos! ¡Locos! Fueron como 380 sacrificios hasta Jerusalén. Y está metiendo y está danzando con todas sus fuerzas al extremo de que sus chones se le ven. Y está teniendo un tiempo hermoso, precioso, glorioso, que no fue hecho en el diseño original. Porque está llevando el arca del pacto en un arca, en una carreta de madera jalada por bueyes. Y todo lo que estaba haciendo, por muy lindo corazón, por muy buena intención, el problema, amados, es de que a Dios no le importa ni siquiera las buenas intenciones, le importa lo que fue. Le importa que nosotros nos podamos alinear al antes de que nacieras. No sé si por eso puedes entender ahora un poco más, con mayor profundidad, por qué el primer fundamento de la doctrina de Cristo tiene que ver con ese antes de. ¿Antes de qué? Antes de la muerte, porque son arrepentimiento de obras muertas. Y por eso después dice de que él era la vida de los hombres, era la luz. Pero ahí estaba David haciendo todo esto con lindo corazón, hermoso, precioso David, el dulce cantor de Israel. Pero fuera del diseño, fuera de lo que Dios había dicho en el ahí está. Fuera de lo que Dios había dicho, fuera de lo que el Verbo había hablado en el principio. En el principio era el Verbo. Viste, en el principio ya fue hablada una palabra sobre ti. Otra vez, porque he soltado eso y algunos se les ha pasado así. Se han quedado con David y mirando los chones de David tal cual. En el principio, en otras palabras, Dios habló. No, pero en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios no habló hasta que ve la tierra desordenada y vacía y el Espíritu se está moviendo sobre la faz de la tierra. Y entonces dijo Dios. No, antes de que dijo Dios sea la luz, en el principio Él ya habló. Eso es una locura. Y Él habló una palabra específica sobre ti. Y dijo, esto es. Y entonces pasaron los años, pasaron los siglos, pasaron billones de años y tú llegaste. Y el Señor dice, ahí está. Porque para Dios no pasó nada. Para Dios habló y ahí estás. Él te ve, el final de tu vida lo ve desde el principio. Ahora, no lo ve desde el principio de tu vida. ¿Te das cuenta de esa locura? No lo ve desde que tú naciste, lo ve desde el principio, cuando Él dijo, Ana Luisa tiene que hacer esto. Y más que hacer, voy a volver a decirte, Ana Luisa tiene que ser esto. Rocío tiene que ser esto. Ian tiene que ser esto. Samuel tiene que ser. No tienes que hacer. El problema es que nosotros nos perdemos en el hacer. Y queremos hacer y hacer y hacer y pensamos que nuestro hacer nos va a volver al principio. Y el Señor dice, no, primero tienes que ser. Porque en el principio el verbo ser fue, era.
tú eres. Y entonces haces. Muchos de nosotros hacemos para encontrar qué somos. A ver, pintaré tal vez como la Rafa, tal vez soy artista. Y en realidad no eres artista, pero con H. Entonces, te das cuenta, pensamos que el hacer nos hace ser. Tú tienes que primero aprender a ser. Y para aprender a ser, tienes que saber quién eres. No quién eras. No quién vas a ser, sino quién eres. ¿Y por qué eres? Porque te puedes volver a parar en el principio. Por eso dice nuevamente, todas las cosas fueron por su nombre, en su nombre, con su causa, a través de Él, por medio de Él, y apartados, separados de Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso es de que lo que David estaba haciendo ahí bailando como tobas, el Señor decía, lo siento, no puedo, por más de que tengas un hermoso corazón, por más de que, gracias, qué lindo, o sea, me ha hecho una carreta, estás sacrificando un buey, un sacrificio cada 6 pasos, o sea, debía Dios haberlo bendecido, pero es que nunca fue hecho. Entonces, todo aquello que no fue hecho en el principio, Dios no tiene la obligación de bendecirlo. Y ese es el problema que nosotros tenemos como creyentes. Queremos que Dios nos bendiga. Ay, pastor, por favor, si me lo ora este negocio, por favor, si el Señor abre, papá, yo juro por Dios, voy a diezmar, pastor. Y claro, los brutos pastores lo primero que hacen, ¿de cuánto es? Para saber específicamente el monto por el cual tenemos que orar. Es que tiene que ver con el tamaño de tu fe, ¿no ve? No, en realidad el pastor está así como que, chin, ¿cuánto me va a tocar? Y pensamos de que Dios tiene que bendecirte porque tú le dices de que vas a diezmar. Estoy diciendo además solo para los que diezman. Los otros que ni diezman, ay, entonces pastor, yo nomás me lo oraré, ¿no? Entonces pensamos de que Dios tiene que bendecir, o pensamos de que como el pastor está bendiciendo, Dios está bendiciendo eso. ¿Qué tal un matrimonio? Separado de Él nunca fue. Por eso dice la palabra de Dios, lo que Dios unió, no lo sé, ¿dónde lo unió? En el principio. No lo unió cuando te conociste, no lo unió porque se gustaron, no lo unió porque ni modo era el último vagón que se salía y pues ya ni modo, ya va a salir el tren caballero. En el principio, Él ya había concebido a la persona que iba a ser tu pareja. Pero pensamos que porque el pastor, el curita, el rabino te bendice en la ceremonia, piensas de que no, ya está, o sea, el Señor nos ha unido. ¿Por qué crees de que David estaba haciendo todo lo bíblico menos llevar el arca sobre los hombros? Era más glorioso hacer lo que David estaba haciendo, o sea, una carreta de madera con bueyes y para que esté estable y todos ahí como procesión. Y el Señor tiene que hacer tropezar al buey para que la carreta se desestabilice. Y usa, ¿quién de ustedes, teniendo el entendimiento que los hebreos entendían del arca del pacto, quién de ustedes no hubiera extendido su mano para que no se caiga? Pero en cuanto extiende, como esos 2 muchachos, un rayo lo partió. ¿Por qué? Porque aun cuando era algo bueno para hacer, no fue. Lo que había sido hecho fuera de Él no fue.
hacemos en nuestro diario vivir. Imagínate, o sea, ahí es donde ya nos vamos a volver locos. En todos los días, ¿cuántos años de vida tienes? Ponle esos cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos, cuánto tiempo hemos estado sin Él. Pastor, ¿me lo bendice? Perdón, no tengo la obligación de bendecir tu negocio si no estaba en el diseño original. Porque si Él no, y el diseño original tiene un propósito, tiene una causa, no la tuya. ¿Se acuerdan cuando Santiago dice, ustedes piden, no tienen porque no piden? Y luego dice, y cuando piden, piden mal, porque para sus deleites piden. Ahora mire en cambio el diseño de David. David tenía un diseño y un solo diseño. Era ser rey. Porque dentro de ese diseño, él bajaría el diseño del cielo. Él es rey. Y luego dice, pucha Señor, es que yo tengo casa y tú no tienes casa, entonces te voy a hacer casa. ¿Te voy a qué? Hacer. H-A-C-E-R. Él ya era. Y ahora quiere hacer. Y el Señor dice, tú no me vas a hacer nada. Yo te voy a decir, como eres rey, yo te estoy haciendo una casa a ti. Uy, ahí es. ¡Ping! Otro golpe así de revelación tremendo. Porque en realidad David no hizo la casa para Dios, Dios le hizo la casa para él. Porque él era. Porque la casa que hizo David no fue para que Dios habite. La casa la hizo Dios. Dios le bajó, en realidad David bajó los planos, los diseños. Cuando tú lees esto en Crónicas, dice que esos planos, la palabra diseños, se las entregó a Salomón para que él hiciera conforme a los planos, a los diseños que le había sido mostrado. Pero David pensaba que él estaba haciendo y el Señor le dice, no, tú no vas a hacer nada, tú eres rey. Y porque tú eres rey, yo te voy a hacer una casa a ti firme y segura. Porque como eres rey, mi hijo tiene que salir de esta descendencia. O sea, la casa de David se va, no sé si se fue así, no quiero juzgarlo, pero no creo, porque David sí conocía su diseño. Pero nosotros lo hemos hecho irse a David como si David hubiera sido creado para hacer la casa de Dios. Y el Señor, no. El Señor lo hizo para que sea rey. Dios te hizo para que seas rey y sacerdote. Porque todo lo demás, todo lo que hacemos son asignaciones, deberían salir de lo que somos. Pero muchos no sabemos qué somos. Ahora, yo ya ha dicho, el pastor ha dicho que somos reyes y sacerdotes. Sí, pero eso es lo global, eso es lo... ¿Qué eres? ¿Cuál es tu diseño? ¿Eres iPhone 7? ¿Eres iPhone 10? ¿Eres Note 9? ¿Note 10? ¿Qué eres? ¿Por qué les doy ese? Pero celular, pues es celular. Claro, esos son reyes y sacerdotes. Pero no puedes hacer lo mismo con un iPhone 7 que con un iPhone XR. ¿Por qué? Porque el iPhone XR tiene un diseño totalmente distinto a un iPhone 7. Pero los dos son igual iPhones. Los dos son igual Apple. Vienen de la misma fábrica. Chinos, por cierto. ¿Me estás siguiendo o no? ¿Alguien tiene un iPhone 7 con botoncito? ¿Y alguien tiene un iPhone sin botoncito? ¿Con botón? Ya, sin botón. ¿Con botón? Ya, aquí está.
No, este sin botón, iPhone. Pues, sí, pero es bueno, este sí. No, pero uno con botón. Ya. ¿Qué es este? 4. Buenísimo. Ahí está, clarísimo. Pero los dos hacen lo mismo. No, nunca. Lo único que yo tendría que hacer, si podría mandar todo esto con Apple TV aquí a la pantalla, les podría mostrar. Saco una foto a Erika con este celular, saco otro con este y van a ver de que parece que le han hecho Photoshop. ¿Por qué? Porque el diseño mismo hacen lo mismo, pero el diseño es diferente. Mira, este tiene botón, ¿escuchas? ¿Escuchan el botón? Este no tiene. Y este. No es cierto, los que están acostumbrados a botones. ¿Y cómo se deshabilita esto, no ve? Son diseños totalmente diferentes. Eres rey y sacerdote, pero ¿cuál es tu diseño? ¿Me siguen? David sabía perfectamente su diseño. Él no fue creado para hacerle una casa. Dios le hizo una casa porque David se alineó a lo que él era. ¿Sabías tú que en 1 Samuel capítulo 15 lo ungen a David como rey? ¿Y cuándo fue rey? 17 años más tarde. Mentira. Él fue rey desde que lo ungieron por rey. Él lo sabía. Si lo ves, David es el mejor tipo y sombra de oposición gubernamental. Él era la oposición de Saúl, pero nunca tocó a Saúl. Nunca habló mal en contra de Saúl. Nunca quiso derrocar a Saúl. Nunca salió en un cabildo en contra de Saúl. Y hoy en día la iglesia cristiana está saliendo de su diseño original. Están pensando de que haciendo esto, aquello, lo otro, van a cambiar cosas, que metiéndose con esto, que sentándose con legisladores, la iglesia no fue diseñada para eso. Puede hacer eso, pero no fue su diseño original. David no perdió de vista lo que él era. David sabía que era rey. Y como rey, llega al campamento después de ser ungido y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que está amenazándose? Osa en ponerse en contra de provocar al ejército de Jehová de los ejércitos. ¿Qué le van a dar a él? Le van a dar la hija del rey. Es así como que yo no necesito la hija del rey, yo soy rey. Y lo presentan delante de Saúl y Saúl quiere ponerle las estructuras religiosas. Saúl quiere que él se haga guerrero cuando no entiende que David ya era en el desierto con las ovejas. Te voy a enseñar, es que este ha sido entrenado desde su niñez, este ha sido forjado, este se ha hecho, ponte mis armaduras. Y David le dice: no, es que usted no sabe, Señor. Pero cuando yo estaba en el desierto, venía el oso, venía el lobo, venía el león, venía el quien sea, y con mis manos lo desgarraba, porque yo soy. Ya estaba ungido, él ya la tenía clara. Él no estaba yendo a pedir permiso a Saúl, estaba yendo a pedir permiso a las tropas que, por favor, den campo, porque tengo que matarlo. No lo mató porque bueno, sí, no, él sabía quién era en el principio. ¿Cómo te ha diseñado Dios en el principio? Tú vas a tener que leer el Salmo 139 otra vez en tu casa para que puedas comparar con todo aquello. Pero mira estos pasajes, Hebreos 1, versículo 2. Hebreos 1, versículo 2.
en estos postreros días nos ha hablado, gloria a Dios, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y ahora sí, mire esto. ¿Y por quién? ¿Por quién? Subraya por favor eso en tu Biblia. Subraya ese por quién. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El universo fue hecho por medio de Él, a nombre de Él, a causa de Él. Porque tiene un propósito. Todo el universo, y se los he hablado en la escuela bíblica, todo el universo tiene un solo propósito, y el propósito es servir al hombre. Sigue buscando a tu Capitana Marvel todo lo que tú quieras, nunca la vas a encontrar. No hay un Thor ahí en Asgard. ¿Me puedes ayudar, porfa? No hay nada más en el universo. Cuando podamos entender completamente, totalmente lo que realmente son las estrellas, tu cabeza se va. Mire en Romanos 11:36. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Subraya por favor eso en tu Biblia. Todas las cosas son de Él. Ahora, ¿qué quiere decir este de Él? ¿Sí? No voy a quedarme mucho rato porque quiero avanzar en algunos otros pasajes. ¿Están todavía aquí? ¿Sí? Ustedes no están todavía en el fin, ¿no ve? Yo sigo en el principio. Sí, así que un poquito quédense aquí conmigo. De Él está hablando, en otras palabras, de que todo proviene de Él. ¿Sí? Y si proviene de Él, esta palabra de te habla, la palabra literalmente en el griego significa un origen o punto de donde procede el movimiento, gracias, o la acción. ¿Sí? Punto de donde procede el movimiento o la acción. Esto es de Él. Está hablando acerca de un origen. No está conectado. Ahí es, ahora sí, gracias. Está hablando acerca de un origen, de un lugar original. Entonces está diciendo, el origen de todas las cosas viene de Él. Por eso es de que este es un pequeño tip, porque ellos van a tener que escuchar esta prédica tal vez unas 2, 3 veces y volver a tomar notas y un rato así, dejar de distraerse con los chones de David y todo lo demás. Pero cuando ya lleguen y puedan asentar esto, van a poder entender que en realidad lo que Dios está pidiendo a cada uno de nosotros es que volvamos al origen de todas las cosas. Y tu origen no es el mono, como te lo han hecho creer. Aunque a algunos pareciera que fuera, pero no lo es. Tu origen está en Dios. Tu origen, tu propósito lo tiene Dios y a Él le tienes que preguntar. Por eso cuando tú entiendas lo que te decía hace rato en Juan 1, vas a poder entender de que en el principio Dios te creó para que estés delante de Él. Y cuando te presentes delante de Él, Él te va a... ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, nosotros miramos en parte conocemos, pero un día le vamos a ver como realmente debíamos haberle visto? Y cuando lo veamos a Él, ¿sabes qué vamos a ver? Vamos a vernos a nosotros. Nos vamos a conocer, como dice ahí, como Él nos conoció. ¿Cuándo? Antes de.
amados, tú y yo no nos conocemos realmente. Tú y yo tenemos tantas cosas en nuestra vida, en nuestro carácter, tantas cosas que han sido forjadas por la vida, que han sido rayadas en nuestros traumas, en nuestras falencias, en nuestras relaciones, en nuestras faltas de relación, en la iglesia, en la religión, en la estructura. Y pensamos que somos algo que el Señor dice, lo siento, fuera de mí, apartado de mí, sin mí, no eres, porque nunca fue. Nunca fue lo que yo planifiqué para ti. Porque de Él, dice en primer lugar, hablando acerca de ese origen. Pero luego dice, y por Él, es exactamente la misma palabra. ¿Sí? La palabra por Él nos está hablando acerca de ese por medio, a nombre de, por la causa, todo lo que les he definido. ¿Sí? Entonces dice, en Él está el origen, por una causa que Él tiene, y luego dice, y para Él. Ahora, para Él, la palabra para en el griego significa estar dentro. No, otra vez los he perdido. No sé en qué rato los he perdido y tengo que retroceder porque no puedo perder a nadie. No puedo perder a nadie. Sacúdele al de tu lado y dile, no, dice que no te puede perder, así que... De Él, todo origen, porque no puedes ser de Él si no eres por Él. No puedes ser por Él si no eres para Él. Por eso las tres cosas está totalmente asociada. No dice de Él son algunas cosas, luego por Él son estas otras y para Él son estos de esa iglesia. No dice eso. ¿Eh? Sino que está diciendo todas las cosas tienen que estar incluidas dentro de estos tres. Tienen que estar incluidos en el origen, tienen que estar incluidos en la causa y tienen que estar incluidos dentro de Él. Otra vez, el origen tuyo y mío está en Él. La causa, el propósito está en Él. ¿Y dónde vas a encontrar todo eso? Cuando tú estés dentro de Él. Por eso es que es necesario que todos y cada uno de nosotros podamos estar en el Hijo, no con el Hijo. Muchos cristianos están con Él. Es más, hasta gente del mundo le dicen, pero tú conoces a Jesús. Ah, sí, Él siempre está conmigo. Y otros pasan a la siguiente tanda y dicen, no, Él está en mí. Pero en realidad no se trata ni que esté contigo, ni que esté en ti, sino que tú estés en Él. ¿Se acuerdan ustedes de cantar de los cantares La Novia? Lo que dice, yo soy de mi amado y Él es mío, ¿no? Mi amado es mío y él hace todas estas... ¿Se acuerdan, no es cierto, las 3 veces? Pero al final en Cantar de los Cantares 8 dice, ahora lo he entendido. Ya no se trata de que mi amado es mío, porque así empieza. Mi amado es mío y yo soy suya. ¿Sí? Sino que dice, no. Yo soy de mi amado y en mí está su contentamiento. Jesús no vino para estar contigo, no viene para estar en ti, viene para que tú y yo estemos en Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Están todavía ahí conmigo? Miren Hebreos 2:10. Ya merito. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa, son todas las cosas. Muy bien, ahora tú tienes que subrayar esto. Convenía a aquel, subraya, por cuya causa. ¿Estás viendo lo mismo que yo o no?
¿Sí? ¿Se acuerdan qué es lo que les decía? Que esa palabra por, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba delante de Dios y Dios era el verbo. Estoy leyendo la Biblia textual. Pero luego dice, y todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por medio de Él, por causa de Él fueron hechas. Ahora dice, y convenía a aquel por cuya causa, mira lo que dice, por cuya causa, ¿qué dice? Son todas las cosas, por cuya causa son todas las cosas. Esto es realmente hermoso, es realmente precioso, porque si tú puedes entender, la Reina Valera lo traduce como realmente debía haber sido traducido en Juan 1, versículo 3. Por cuya causa es lo que debería ser en Juan 1:3. Y todas las cosas fueron hechas por causa de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por cuya causa son todas las cosas. Todas las cosas, toda vida, todo ser humano existe por causa de Él. Encuentra cuál es tu causa. ¿Se acuerdan cuando Pedro está hablándoles a los de esa generación y profetiza y dice, esta generación perversa? ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 2? Sean librados de esa generación perversa. ¿Alguien se acuerda qué quería decir esa palabra generación, la palabra perversa? Sin rumbo, sin dirección, sin causa. ¿Sabes qué es sin rumbo? ¿Sabes qué es sin dirección? ¿Sabes qué es sin causa? Te voy a decir, sin diseño. Sean librados de ser una generación que no tiene diseño, que no tiene causa, que no sabe para qué está aquí. Y ese es el problema muchas veces. No sabemos para qué. Y ahí es donde nos matamos, ahí es donde nos morimos, ahí es donde nos afanamos haciendo y haciendo y haciendo para encontrar qué puedo hacer para pertenecer. Entonces digo, no, es que pastor, ya sé pastor, y le escribo al pastor, ya sé mi llamado, yo tengo un llamado para ser profeta. Entonces, ¿cómo demuestro que puedo? Pues es que profetizo. Es que he profetizado esto, es que he profetizado allá, es que he profetizado y lo que he dicho se ha cumplido y empiezo, o otros, no, yo tengo llamado para el grupo de alabanza, yo toco bien el timbre, pastor. Entonces, y me encuentro haciendo y haciendo y haciendo para que en mi hacer yo pueda encontrar dónde pertenezco. Pero en realidad yo tengo que aprender dónde pertenezco cuando primero sé quién soy. Se los he dicho en la escuela bíblica tantas veces, pero ahora mira cómo cobra un nuevo sentido. Tu identidad está estar en el Hijo, no que Él esté en ti, sino tú en Él. Cuando estás en el Hijo, sabes quién eres. Cuando sabes quién eres, el saber quién eres te da pertenencia. Y esa pertenencia te da un valor. David sabía que era rey. Entonces David sabía que cuando su padre lo manda al ejército, ¿dónde se supone que estaban los reyes? El único momento en que David se desubicó fue cuando los reyes salían a la guerra. Él dejó su diseño. Y como dejó su diseño, se metió en un antidiseño. ¿Siguen lo que les estoy diciendo o no? Pero David sabía que él era rey. Entonces sabía que cuando su papá lo manda con panes y quesos allá a la guerra, él sabía, yo estoy haciendo esto no para pertenecer. Sus hermanos le estaban diciendo, porque sus hermanos no tenían ni idea quiénes eran.
Sus hermanos estaban en el ejército sin tener diseño, pero estaban en el ejército. Sus hermanos estaban peleando una guerra a la cual no habían sido llamados. Es más, peleando la nada, porque no había nada que pelear. Nadie peleó por 40 días. Y llega David y lo primero de lo que le acusan es: yo sé para qué has venido, porque tú quieres pertenecer a lo que nosotros pertenecemos. Tú quieres ser uno de los nuestros. Tú has venido solo para mirar la guerra. Siguen aquí, ojalá no te me duermas, sé que es tarde y todo lo demás, pero por favor, si tú entiendes esto, Padre bendito, llévanos, por favor te lo ruego, al diseño original de lo que tú nos has creado. Tú estás aquí porque tú quieres ver la guerra, porque conocemos lo que tú eres, ¿dónde, con quién has dejado a las pocas ovejas? David, siendo ungido como rey, estaba haciendo la asignación que su padre le había dicho, porque él sabía quién era. Él sabía de que cuidar pocas ovejas no le quitaba la corona de rey, porque él sabía quién era, tenía identidad, entonces sabía dónde pertenecía. Entonces, mientras su padre lo tiene ahí cuidando ovejas, él dice: belleza, porque aquí yo me estoy entrenando para que un día, cuando tenga que matar al gigante, va a ser como al oso, va a ser como al león. Listo, así. Listo, no pasa más, no es más. Mientras ahí los otros están buscando qué estrategia, cómo le vamos a brincar. Le saltas tú y luego le salto yo, y cuántos le van a... No. David sabía qué es lo que tenía que hacer, porque sabía quién era. Entonces, cuando lo manda a la guerra, él sabe de que David no había sido entrenado desde pequeño para ser guerrero, pero él ya era rey, y no puedes ser rey si no eres guerrero. Él es el que escribe: tú adiestras mis manos para la batalla. ¿Están aquí? ¿Siguen conmigo o no? Entonces llega ahí a la batalla y le están acusando de que tú quieres ser lo que nosotros somos. No, yo no quiero ser lo que tú eres. Es más, se lo voy a decir a Saúl: no necesito ni siquiera de tu vestimenta, porque como estoy vestido, ya soy. Y hoy en día pensamos que como estás vestido te dice: ay, es que el pastor no se ha vestido de pastor. Se ha venido así, mire, que de su mala traza. ¿Viste cómo nosotros hacemos lo mismo que hizo la religión con David? Queremos que sea la iglesia. Él se para en ese lugar y les dice esto: ¿qué? ¿Acaso no hay una causa? ¡Wow! Búscalo en el texto original, le dice así literalmente. La Reina Valera dice: no, esto es mero hablar. Pero en el original dice: lo que estás hablando, me estás hablando como si yo hubiera venido sin causa. Y la causa, el hacer lo que su padre le había dicho, no era lo que él tenía que estar realmente haciendo. Él había sido diseñado para liberar a Israel. Y eso hace un rey. No puede ser rey verdadero si no trae libertad. Entonces dejó esto con la gente encargada porque tenía que terminar la asignación. Pero se da cuenta de que esa asignación lo llevó para realmente hacer lo que debía estar haciendo. Desde que lo ungieron por rey, él debía haber estado ya comandando los ejércitos de Israel. Y ¿sabes qué? Desde ese momento en adelante, lee el resto de la historia, comanda los ejércitos de Israel. Él entraba y salía, y donde sea que él entraba y salía, Dios les daba la victoria. Y pensaban todos así que, pero está bajo Saúl, Saúl sigue siendo rey. No, David ya era rey. Él sabía, él no necesitaba pertenecer a la corte del rey, a la corte de la nobleza. Él ya sabía que era. Es más, Mical, agradece que te has casado conmigo. Yo no tengo que agradecerte que me casé contigo. Tú agradece que estás, porque aquí tienes la posibilidad de dar un linaje que podría haber sido Jesús.
Por eso es de que para David matar al gigante es así, Saúl, no te preocupes, como una de esas bestias del campo, igualito Dios, no yo, Dios. Porque yo sé en quién estoy, sé dónde estoy porque estoy alineado en el diseño original. Y en el diseño original no necesitas de armas, no necesitas de gritos, lo único que necesitas es, en el principio, el verbo. Que no hay una causa. Colosenses 1:16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Subraya por favor eso en tu Biblia. Fueron creadas todas las cosas. Mira lo que dice: las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado. ¿Qué dice? Por medio de Él y para Él. Ahora mira esto, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y luego empieza a hablar de la iglesia. La iglesia no puede ser iglesia hasta que la iglesia encuentre el diseño original de quién era en Él. En Él. Jesús fue el principio, no de la creación, no es de que Él fue el principio, el primero en ser creado, no. En Él se origina toda la creación. En Él hemos sido diseñados. En Él nos ha dado el plano para nuestras vidas. Sí, el plano. No el plan. El plan tiene que ver con la acción. El plano tiene que ver con el diseño. El plan tiene que ver con qué vas a hacer. El plano tiene que ver con quién eres. Sube al monte y encuentra tu diseño. Sube al monte y estate en el monte como el Verbo estuvo delante de Dios, no con Dios, delante de Dios. ¿Y sabes qué? Él te va a hablar. 2 pasajes más, te prometo, y te puedes ir a tu casa. Porque ya parece de que estamos en la eternidad, no va a ser de, pastor, ya hemos vuelto al principio, ¿no? Eclesiastés 3, versículo 15. Ay, Señor Jesús, Padre, por favor, Espíritu Santo, ayúdame a hablar esto. Ayúdame a mostrar esto. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Ahora, si no has entendido nada, aquí es donde voy a terminar de perderte, pero no quiero perder a nadie. Por favor, no quiero perder a nadie. Señor, Espíritu Santo, por favor, sopla sobre cada uno de nosotros y danos la revelación. Aquello que fue, ya es. Wow. ¿Qué cosita está haciendo? A ver. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya.
y Dios restaura lo que pasó. Tengo que leerte la Biblia textual para que tus ojos puedan ser un poco más abiertos. La textual dice, lo que es, ya ha sido. Y lo que será, ya fue. Lo que es, ya ha sido. Y lo que será, ya fue. ¿Dónde? Así es. En el principio, lo que es, sí es, porque sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Pero si es, lo que es, dice aquí, lo que es, ya ha sido. Lo que tú eres, en Él, ya ha sido. Por eso es que cuando tú y yo nos paramos en el Hijo, no el Hijo en nosotros, no nosotros con el Hijo, sino nosotros en el Hijo, dentro del Hijo, nos paramos en Él, en esa eternidad, cuando Él te dice, tú eres rey, tú ya fuiste rey. No es de que vas a ser rey, tú ya fuiste desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Siguen? Y mira lo que dice. Y lo que será, ya fue. Está poniendo, nuestro problema es que nosotros pensamos en pasado, presente y futuro. Y para ayudarnos el Señor nos complica con esto. Y nos dice, no, lo que es en el presente ya fue. Y lo que piensas que va a ser, lo que será, ya ha sido. Entonces, no necesitas ver tu presente, no necesitas ver tu pasado, no necesitas ver tu futuro, necesitas ver el diseño original. Porque si en tu diseño original te alineas, todo lo que fue, ya había sido. Un momento voy a dejar tu pasado. Déjame hablarte acerca de tu presente y tu futuro. En un momento vamos a tu pasado. Porque el pasado creo que es lo más difícil para nosotros de lidiar. Pero el Señor lo lidia así. Ya, listo, ya. ¿Seguiremos? ¿Podemos ser? ¿Sí? Te voy a mostrar por qué. Pero dice, lo que eres, lo que tú eres ahora en el presente, cuando te alineas al propósito original, lo que eres ya fue. Te alineas a lo que ya fue, ya eres. Y luego dice, lo que será, ya ha sido. Entonces, otra vez, te alineas a lo que ya ha sido, te alineas a lo que fue en el diseño original, a lo que fue en el principio, lo que tú vas a hacer, ya fuiste. Pastor, es que yo creo que mi llamado es ser apóstol, pero tengo que hacer tantas cosas. Y el Señor, si tú te pones al diseño original, y en el diseño original tú habías sido diseñado para ser apóstol, si eso es como si fuera lo máximo que estás apuntando, ¿no? Ya, pero ya, te voy a hacer caso. Como tu diseño, tú crees que era ser apóstol, entonces en él tú ya eres. No, pero es que apóstol tiene que fundar iglesias, apóstol tiene que hacer estas cosas, tiene que haber tenido y la imposición de manos. Ahora, lideremos con tu pasado. Y Dios dice, restaura lo que pasó. Ahora, ¿sabes cómo lee esto la Biblia textual? Dice, y Elohim hace volver lo que pasó. Te explico. Cuando tú entiendes tu diseño, para entender tu diseño tienes que entender en qué antidiseño estás caminando, ¿no? Pequeño tip que también me lo han dado y doy gracias a Dios que me lo han dado para que pueda entender. La mejor forma de saber cuál es tu diseño es empezar a ver cómo estás caminando. Y en lo que estás caminando, todo antidiseño que estás caminando te va a apuntar hacia el verdadero diseño. No viene a ser tan difícil. Solamente empieza a ver en qué cosas tú estás en un antidiseño.
qué cosas tú estás haciendo que no deberías estar haciendo. Y vas a decir, entonces ya sé qué es lo que debería estar haciendo. Pero lo que dice Elohim, ¿cómo dice esta traducción? Elohim hace volver lo que pasó. Cuando tú te paras en el diseño original, todo lo que pasó, ¿sabes qué hace? Hace que vuelva y se alinee al diseño original. Entonces dice, ok, pero es que pastor, yo he sido abandonado. Bueno, está bien, no te preocupes, pero tú ahora estás parado en el Hijo. Voy a hacer que tu abandono ahora se alinee al diseño original. Y por causa de tu abandono, tú puedes ministrar a todos aquellos que han sido abandonados. Porque tú sabes lo que fue, pero ahora sabes lo que eres. Pastor, yo en mi pasado he sido violado. Bueno, no importa, eso era un antidiseño, pero yo voy a agarrar ese antidiseño y lo voy a poner acá en el diseño original, lo voy a arreglar, te voy a restaurar y tú vas a poder hablar vida en vez de hablar muerte. Pastor, es que he sido un amargado, voy a cambiar. ¿Se acuerdan cuando hace esas aguas, cae un árbol y se vuelven en aguas dulces? Yo voy a cambiar. Pero pastor, tengo estas cenizas en mi pasado. Yo cambio tus cenizas por belleza. En el principio. En el diseño original. ¿Dónde estás? ¿Eres chuto? ¿Estás en el trucho de ti? Para aquellos que puedan entender, ¿estás tal vez viviendo un universo paralelo a lo que deberías estar viviendo? ¿Se acuerdan del Superman bizarro? Ese es antidiseño. Ese no fue. Vuelve al diseño. Y cuando vuelves al diseño, papá, dame 5 minutos. Jeremías capítulo 1. Versículo 4 en adelante. Por cierto, Jeremías está aquí cautivo, está esclavo, está fundido. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, aquí está, antes que, subraya por favor eso, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Pastor, es que usted me ha dicho que leer el Salmo 139, pero el Salmo 139 dice de que mi embrión vieron sus ojos, entonces mi embrión tenía ojitos y lo vieron a él. No has entendido ni siquiera realmente, porque en realidad lo que está diciendo es de que cuando eras embrión, sus ojos ya te estaban mirando. Pero aquí dice, antes que siquiera fueras formado en el vientre, antes de que fueras embrión, antes de ser jocollo. No eras jocollo, ¿no? Pero me entiendes el chiste, ¿no? ¿Te está pasando lo mismo que a mí o soy el único así? Es que después de todo lo que he hablado, de una vez termine, pastor, porque ya le he entendido. Ya, antes que te formase. Antes que te formase en el... ¿Sabes dónde es eso? En el principio. El Verbo había hablado una palabra. El Verbo había soltado lo que tú debías hacer. Antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Por eso Pablo cuando dice un día vamos a conocer cómo
fuimos conocidos. No tienes que esperar al cielo, amado, para eso. Por favor, te lo ruego, te lo suplico. No esperes a llegar al cielo, por favor. Se supone que deberíamos conocer como Él nos conoció aquí en la tierra. No en el cielo. ¿De qué te va a servir en el cielo saber para qué habías sido creado y puesto aquí en la tierra si ya no estás más en la tierra? Y te va a decir, pero hijo, yo te formé y te conocí para que tú seas esto. Ay, Señor, qué lindo, pero ahora estoy en tu presencia. No, ahora lo has fregado por la eternidad. Porque nunca fuiste lo que yo te creé para ser. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. No dice te di para que profetices. Te di por profeta. ¿Entiendes la diferencia? Uno está haciendo y el otro está siendo. Te di para que seas profeta a las naciones. No le está diciendo te di para que profetices a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envié, irás tú. ¿Cuándo te envió? Antes de que estés en el vientre de tu madre. No le está diciendo lo que te envié. Recién le está viniendo la palabra de Jehová por primera vez. Él no sabe a qué le está enviando. Pero el Señor le dice, a todo lo que te envié, irás. ¿Sabes por qué? Porque te estoy volviendo al plan original. Te estoy volviendo al diseño de lo que tú eres. Te estoy volviendo al principio. Porque en el principio yo dije que irías. En el principio yo ya te envié. Solamente puedes ser enviado cuando entiendes quién eres. No quién eras, quién eres. Porque Él no ha dejado de ser. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte. Y tocó mi boca y dice, aquí estas palabras han sido puestas. Y le empieza a hablar de para qué ha sido puesto. Te he puesto sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. ¿Qué son esas? Asignaciones. Y nosotros nos dedicamos a derribar, a romper, a sacar de raíz, a arrancar, a edificar. Hacemos y ponemos la carreta delante del caballo. Primero le dice, ¿quién eres? Te di por profeta. Antes de que estés en el vientre de tu madre. Antes de que seas formado. ¿Sabes cómo has sido formado en el vientre de tu madre? ¿Te acuerdas cuando todavía estabas así en un pequeño esperma y volaste y te metiste de cabeza y al óvulo y... Antes de que seas un sobreviviente, ponte a pensar en esto. Ahora empieza a pensar fuera ya de tu... Ay, puede estar como decir el esperma. Eres uno en millones. Uno entre millones de millones de millones. Salieron esas marcas, listos. Salió precoz, ¿no ve? Ya no importa. Pero salió y llegó. En sus marcas ya había salido. Pero llegó y entró. Y antes de que salga, antes de tu papá, antes de tu mamá, antes de tus abuelos. Por eso es de que cuando entras al diseño, necesariamente tienes que dejar todo eso atrás.
Y no porque sean buenos o sean malos, sino porque Dios te concibió antes que ellos te conciban. Dios te conoció antes que tus padres te conozcan, antes de que tus padres se conozcan, Él ya te conoció. Para que seas, no para que hagas. El resto de Jeremías, él se ocupa a hacer, a derribar, a arrancar, a edificar, a plantar, pero él sabía quién era. Por eso es que en el pozo, comiendo pan de amargura, pan ahí totalmente desvestido y todo, él sabía quién era. Y por cierto, él no era el profeta llorón. Escribió 4 capítulos de Lamentaciones y ya lo hemos hecho llorón. Dios nunca lo hizo llorón, lo hizo profeta. Antes de. Antes. Volvamos al antes de. Amada iglesia, volvamos cada uno de nosotros de manera individual. Volvamos al diseño original. Vuelve. Preséntate como el Verbo delante de Dios. Y cuando lo veas vas a escuchar. Y cuando lo escuches, ordena. Ordena tu vida. Y empieza a ser. Padre de gloria, Padre nuestro, Papito amado, permítenos a cada uno de nosotros retornar a lo que ya fue. Permítenos a cada uno de nosotros aún poder leer el libro de todo aquello que tú ya habías escrito desde antes de la fundación del mundo, sobre nuestras vidas, para nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y que mientras leemos contemplando ese libro podamos alinear todo aquello que esté desalineado, podamos desechar todo aquello que nunca fue y no tengamos temor de desecharlo. Que si algo tenemos que tener por basura, dejemos de estar coleccionando toda esa basura, aún la basura de nuestro pasado que nos impide a poder llegar a la meta, porque la meta es regresar a ti, oh Cristo Jesús. La meta es poder vernos como tú nos viste, poder conocernos como tú nos conociste, poder ser como tú nos concebiste para ser. Permítenos ver la causa, papá. Permítenos abrir los ojos de nuestro entendimiento. Permítenos que los oídos nuestros sean abiertos.
y en el ser todo aquello que tú nos mandes a hacer podrá ser hecho conforme al diseño original. Papá, que cada uno de los que están escuchando el sonido de mi voz, si acaso ellos hubieran entendido, y si no han entendido, dales espíritu para que entiendan, dales sabiduría, pero que podamos subir al monte a bajar tus diseños y no hagamos nada, Señor, de lo que no fue. Permítenos ir al antes de la creación del mundo, de nuestras vidas. Antes de lo que pensamos que somos, y que todo aquello que hubiésemos alcanzado lo tengamos por basura, papá, con tal de llegar a la excelencia del conocimiento de Dios que es en Cristo Jesús. En tu precioso nombre oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga de sobremanera. Nos vemos en la gloria.